Vivimos en un mundo de pérdidas constantes. Desde la entrada del pecado con Adán y Eva, todo ha venido en una pérdida en cascada. Tenemos pérdidas de todo tipo. Y no sé, tú que me escuchas, ¿cuál es la pérdida que más te ha dolido? ¿La infidelidad de una esposa? ¿La pérdida de tu cónyuge? ¿Un divorcio? ¿La pérdida de la salud? ¿La pérdida de la libertad? Todos nosotros tenemos pérdidas. Ahora, la pregunta más importante es cómo las afrontamos. Hay una cita muy linda de la sierva de Dios de Mensajes Selectos que dice: Dios ha provisto un bálsamo para cada herida. Hay un bálsamo de Galad. Buscad al Señor para que os proporcione sabiduría para cada emergencia. Vuestros ojos serán abiertos para que contempléis el remedio y apliquéis a vuestro caso las promesas sanadoras registradas en su palabra. Dios nos ha dado el remedio. Aquí está su palabra. Y la palabra de Dios y la presencia de Jesús es el bálsamo suficiente para sanar cualquier pérdida y cualquier herida. Hoy vamos a hablar de eso. Tiempo de perder, lección número 9. Estamos contentos de que nos acompañes. Esperamos que este repaso pueda edificar tu vida, pueda Jesucristo sanar tus heridas como ha sanado las nuestras. Quédate con nosotros en un momento. Iniciamos. Estamos muy contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 9, Tiempo de perder. Estamos muy contentos también porque estamos bien acompañados para el repaso de esta lección. Quiero dar la bienvenida a la psicóloga y especialista en tanatología, nuestra hermana Rode Juárez López, miembro de nuestra iglesia, y es un gusto y un placer que ella nos acompañe en esta ocasión. Bienvenida, hermana Rode. Muchas gracias, es un placer para mí, un honor que me hayan invitado a este lugar. Compartir con ustedes mis pocos conocimientos para la honra y gloria de Dios. Muchas gracias, hermana. Pastor y doctor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros una vez más. Sí, pastor, tratando de asuntos importantes, cómo enfrentar las pérdidas que se presentan en la vida, y creo que va a ser de mucha ayuda porque todos en algún momento en la vida estamos propensos a tener pérdidas, ¿no? Correcto, correcto. El bosquejo será muy sencillo: pérdida de la salud será el primer punto, pérdida de la confianza el segundo punto y pérdida restaurada el tercer punto. Si les parece bien, vamos a hacer una oración así como estamos. Cariñoso Padre, queremos colocar nuestra vida en tus manos. Desde la entrada del pecado en este mundo, Señor, las pérdidas han venido en cascada. Todos atravesaremos por pérdidas, o hemos atravesado o estamos atravesando. Pero gracias, Señor, porque tu presencia y tu palabra son el bálsamo que nuestra vida necesita. Que este repaso contribuya a recordar que en ti toda herida puede ser sanada y de toda pérdida puedes tú sacar ganancia. Dirígenos, Señor, nos colocamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar de lleno a nuestro primer segmento, que es pérdida de la salud. Si me permite, le voy a decir hermana Rode, porque me siento más cómodo decirle así. Hermana Rode, definitivamente el asunto de la salud es un asunto muy importante. La pérdida de la salud es determinante en nuestro vivir. La pérdida de la salud se puede dar por diferentes circunstancias. Puede darse por elección o por circunstancia, ¿verdad? Sin que nosotros lo busquemos. ¿Cómo enfrentar el asunto de la pérdida de la salud, hermana Rode? Cuando vamos con el médico y nos da un diagnóstico de que tenemos una enfermedad degenerativa, entonces es cuando nosotros negamos que tenemos una enfermedad. Por decir, me dan un diagnóstico de diabetes, no lo puedo creer. El primer paso para enfrentarla es aceptar que tengo diabetes. El segundo paso es informarme cómo voy a manejar, cómo voy a vivir con mi diabetes. Y el tercer paso sería disciplinarme. Disciplinarme, recurrir a los consejos de la palabra de Dios, cómo debo alimentarme. Y eso va a ser muy bueno, porque eso me va a ayudar
a no tener repercusión de mi diabetes. Es la palabra de Dios la que nos orienta, la que nos enseña y nos dirige cómo vivir con enfermedad o sin enfermedad. Siempre los consejos del Señor es lo mejor para ayudar a nuestra pérdida de salud. Hermana Rode, ¿qué papel juega nuestra actitud al enfrentar la enfermedad? ¿Qué papel juega? Porque hay personas que bien pueden controlar su enfermedad, tener una buena calidad de vida, cuando lo asimilan, como se lo acaba de mencionar, cuando lo aceptas, trabajas en ello. Pero hay personas que se deprimen y su misma depresión y su misma mala actitud, digámoslo de alguna manera, los mata al final. ¿Qué consejo podríamos nosotros decir para una persona que tiene una enfermedad? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo enfrentarla? ¿Cómo mentalmente? enfrentarla? La iglesia puede ayudar mucho, la familia también. Cuando nosotros tenemos una enfermedad, es una pérdida y una pérdida vive un duelo, un dolor. Ese dolor es el que nos lleva a sumirnos en esa depresión. Eso es normal, sentir eso. No se asusten, no pasa nada que está viviendo su duelo. Lo que tenemos que hacer es animar, apoyar, acompañar a la persona y más que nada llevarla a Jesús. Porque Jesús es el que sana las heridas, Jesús es el que ayuda en las pérdidas, Jesús es nuestro acompañante. Jesús a veces nos enojamos por la enfermedad y pensamos, ¿por qué Dios lo permitió? No, Dios no lo permite. Somos nosotros que no cuidamos nuestra alimentación, que no hicimos caso a la palabra de Dios, a sus consejos, y cuando nosotros no seguimos los consejos de Dios, nos vamos hacia el precipicio porque nos brincamos la cerca. ¿Cómo afrontarlo? Podemos ayudar en acompañamiento y, como dije, aceptar la información, aceptar que tenemos una enfermedad, informarnos cómo ayudar y disciplinarnos. Hay enfermedades circunstanciales, hermana Rode, que llegan cuando uno no las busca. Por ejemplo, estoy pensando en Job, Sí. que le vino una enfermedad. Una persona que va a donar sangre y de repente se contagia de SIDA, o un bebé que nace ya con SIDA por causa de la madre o alguna cosa así. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Cómo podemos afrontar una enfermedad por circunstancia que nosotros no buscamos? Bueno, esas pérdidas son lecciones de vida. Esas pérdidas circunstanciales, como le pasó a Job. Job no conocía a Dios, solo lo conocía de oídas, hasta que tuvo esa pérdida. Cuando tuvo esa pérdida, entonces encontró más a Jesús. Entonces dice que cara a cara, entonces tuvo un altercado con él, entonces platicó con él. A veces Dios permite que nos pasen algunas enfermedades, como la del ciego. El ciego que le dice, ¿quién pecó? Él o tus padres. Ni él ni sus padres, es para honra y gloria de Dios. Son enseñanzas que Dios permite para que nosotros demos a la humanidad. Y son lecciones de vida que nos enseñan a vivir como mejores cristianos, que nos enseñan a ser más humanos. ¿Quiere decir que de algo adverso podemos sacar una bendición? Por supuesto. Dios puede sacar una bendición Por supuesto. de eso. Sí. Correcto. Pastor Abraham. Sí, pastor, estamos hablando de intrusos en el plan de Dios. Ni la enfermedad, ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la muerte eran parte del plan de Dios. ¿No? Y va a llegar un momento en que Dios las va a destruir a todos estos intrusos, los va a sacar de la existencia humana, ¿no? Así que tengamos confianza en que cuando estamos pasando por una enfermedad, ¿sí?, Dios está a nuestro lado. Porque estas cosas no estaban dentro del plan de Dios. Y si es que se presentan por el pecado que se cometió o que cometemos, ¿verdad? Dios está a nuestro lado para eliminarlas o para que podamos aprender a sobrellevarlas, ¿no? Volviendo a lo que le pasó a Job, ¿podemos sacar algún beneficio de una enfermedad? Pues sí, digo yo. La experiencia y la relación que tenía Job con Dios se profundizó. ¿Sí? En todo el proceso en toda su enfermedad, Job sintió que Dios estaba con él. Ok, yo te conocía de oídas, pero ahora veo que existes, que estás conmigo, que me consuelas y que nunca me abandonas. Entonces, en una enfermedad,
la relación con Dios se puede profundizar. Dependemos todos los días. Un enfermo depende todos los días de Dios. Y la hermana Rode dijo algo, disciplinar. Un enfermo de diabetes vive una vida desordenada. A veces Dios permite para que pongamos en orden nuestra vida, ¿no? Horarios de comida, elegir nuestra comida, ¿sí? Comer, a veces no nos gusta alguna cosa, lo empezamos a hacer. Horarios en comida. Horarios, todo eso. Una enfermedad nos disciplina, nos enseña a ser disciplinados. Pero sobre todo, profundiza nuestra relación con Dios. Ahora, dice 2 Corintios 1, 3 al 5. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Si hay consolación, es que hay un problema. Dios viene y nos consuela, pero ¿para qué? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados con Dios. Así que entonces, estamos en una enfermedad, estamos pasando por una tribulación. Dios nos consuela a nosotros y al mismo tiempo nos capacita para consolar a los demás. Así que saquemos lo positivo de las enfermedades. Ya estamos ahí, por alguna otra circunstancia, ya estamos ahí. Hay que disciplinarnos, hay que establecer esa relación con Dios más estrecha y que Dios nos capacite al consolarnos para consolar a los demás. Correcto. Cuando hablamos de pérdida de salud, hablamos de enfermedad. Hermana Rode, ¿cómo se consideran las adicciones? ¿Las adicciones son enfermedades? No, la adicción no es una enfermedad. La adicción es el síntoma de que existe una enfermedad. Nosotros tenemos unas sustancias químicas en el cerebro que a veces no tenemos el nivel adecuado. Y cuando no tenemos el nivel adecuado es cuando nosotros empezamos a tener una conducta a veces de ansiedad, a veces depresión. Y cuando por casualidad probamos una droga o alcohol o tabaco, entonces eso nos ayuda. Si tenemos, por lo general es un trastorno de ansiedad. Si tenemos un trastorno de ansiedad y tomamos alcohol, el alcohol es ansiolítico. Y entonces nos sentimos bien. Como nos sentimos bien, nos gustó repetir otra vez. Y así nos vamos haciendo adictos. Eso quiere decir que nosotros no es el alcohol el que nos enfermó. No, nosotros tenemos una enfermedad y ese es el síntoma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aceptar que tenemos un problema. Cuando ya tenemos el problema del alcohol o de la droga o del tabaco, toda la persona que usa droga, toda la persona que usa alcohol, toda la persona que usa tabaco, tiene una enfermedad física. Hay que buscar un médico, un psiquiatra especialmente, para que nos dé un tratamiento. Por lo general, el trastorno que se da es el de ansiedad. Entonces, hay ansiolíticos, hay recapturadores de esas sustancias que nos van a ayudar a que no sintamos esa ansiedad y no necesitemos el alcohol. Primero hay que desintoxicarse, hay que curar nuestro cerebro con esos medicamentos. También hay que recibir psicoterapia y especialmente hay que buscar el poder del Evangelio, el poder que da la palabra de Dios para poder no continuar por esos callejones sin salida. Es Dios esencial, no hay otro poder, no hay nada que nos ayude a vencer esas tentaciones, el medicamento y la palabra de Dios. Cualquier tentación, cualquier lucha en el corazón puede ser librada con el poder de Dios. Amén, sí, porque nadie nos conoce más que Dios y nadie tiene más poder que Dios. Dios restaura nuestra mente, Dios restaura nuestro cuerpo, Él nos hizo, Él nos creó, Él sabe cómo estamos. Y Él tiene muchos consejos, tiene palabras de vida, porque hay muchos factores para que usen el alcohol, muchos factores.
Entonces, todos esos factores los suple la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios es más difícil, porque cuando se siente esa ansiedad, se busca algo con que se vaya. Y la palabra de Dios es paz, paz para vivir. La palabra de Dios nos ayuda a estar en paz con nosotros mismos, con los demás y con Dios mismo. Amén. Pastor Abraham. Sí, pastor. La lección nos dice algo muy importante y quisiera que después la hermana Rodé nos hablara un poquito más acerca de esto. Dice, el pecado y la adicción no son necesariamente lo mismo. El pecado y la adicción no es necesariamente lo mismo. Nos contaba ella, por ejemplo, alguien fuma una vez marihuana. Pecado, está atentando contra su salud. Su cuerpo. ¿No? Pero no le gustó y la deja. ¿Ok? Entonces no se convirtió en una adicción. No. Pero fue pecado. O sea, el pecado y la adicción no son lo mismo. ¿Qué hace que un pecado se convierta en adicción? Es la naturaleza habitual y progresiva de ese pecado. La adicción, ¿no? Estar repitiéndolo y constantemente. Y progresivamente más y más y más. Entonces, el que dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2:19, que el que es vencido por alguien se convierte en siervo, en esclavo del que lo venció. Por eso aquí dice pérdida de la libertad. Porque cuando uno tiene un vicio, ¿sí?, una adicción, entonces se convierte uno esclavo de esa adicción. ¿Por qué? Porque nos gusta, porque la deseamos, se nos antoja y estamos... Y luego hay una dependencia física y psicológica y nos hundimos y estamos atrapados, estamos amarrados, ¿no? ¿Cómo afrontar las cosas? Bueno, ponernos en las manos de un especialista. Lo primero que tenemos que saber es que estamos en un problema, ¿no? Sí. Es aceptar que estamos mal y buscar ayuda. Sí. Humana, de especialistas, pero sobre todo ayuda divina. Amén. Porque el único que puede convertir las sustancias químicas, ¿verdad?, el único que puede lograr el equilibrio químico, homeostásico, equilibrio dentro del cuerpo, es Dios. Sí. Por eso el consejo del apóstol Pablo en Romanos 13:14 dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Nos gusta. Un vicio se vuelve vicio porque nos gusta, nos atrae, lo deseamos. El único que puede romper ese vicio, ese Es deseo, Dios. esa atracción del pecado sobre nosotros, es Cristo Jesús. Y dice, vestíos del Señor Jesucristo. Entonces, para no caer en esas redes, ¿sí?, es que nosotros debemos revestirnos de Cristo Jesús, acudiendo constantemente a Él a través de la Biblia, la oración, la asistencia a los cultos, teniendo una relación, así como hablamos de una conducta seguida y progresiva, ¿por qué no entonces intoxicarnos con Cristo Jesús? ¿Verdad? Tener una relación diaria y progresiva con Cristo Jesús. ¿Sí? Yo creo que ese vicio sí pudiera ser bueno, ¿no? Una buena adicción. Una buena adicción de Cristo Jesús. Amén. ¿No? Y yo creo que eso va a contrarrestar, pues, esas cadenas que nos tienen atados a un vicio, a un deseo no controlado. ¿De acuerdo, hermana Rode? Sí, sí, estoy de acuerdo. No hay mejor cura que Jesús. Amén. Porque el adicto siente soledad. Jesús es su compañía. El adicto siente enojo por vivencias que tuvo. Por eso es que necesita psicoterapia también. Pero no hay mejor psicoterapia que la que da Cristo. Amén. Porque Cristo dice que estamos enfermos desde la punta del pie hasta la coronilla, hinchazón y podrida llaga.
porque no están vendadas ni suavizadas con aceite nuestras heridas. Esas heridas solo Jesús las puede sanar. Y la mayoría de adictos están muy heridos. Con este pensamiento, donde todos creemos que Jesús y su palabra es la solución y el bálsamo correcto para nuestras heridas, vamos a hacer una pausa, regresamos a esta lección número 9, tiempo de perder. Volvemos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 9, tiempo de perder. Ya analizamos la primera parte, que es pérdida de la salud. Hablamos ya un poquito de las adicciones, de los hábitos y de la importancia de cuidarnos. El segundo segmento es pérdida de la confianza. Pastor Abraham, hermana Rode, definitivamente dicen por ahí que cuando la confianza se pierde, y sobre todo en un matrimonio, se pierde todo. Qué difícil es continuar una relación con infidelidad, cuando uno de los dos falla. Uno ofende, otro es el ofendido. ¿Cómo manejar una situación como esta de la pérdida de la confianza? Lo primero que tiene que hacer el que ofendió es reconocer. Reconocer que ofendió, reconocer que está lastimando a su esposa y a sus hijos, que está lastimando a su familia, reconocer. O a su esposa solamente. Después de que reconoce, tiene que desear, porque si no desea, no se puede hacer nada. Necesita desear restituir el daño que hizo. Después de que ya reconoció que está pecando, porque eso es un pecado, después de que deseó, tomó la decisión de restituir, entonces ya tiene que comprometerse a ser veraz, especialmente a ser veraz, porque si no hay veracidad en él, tampoco no se ve como que está arrepentido. Y con un compromiso, empieza a restituir el daño que hizo y empieza a querer iniciar otra vez su relación. Para eso, para iniciar una relación, hay que terminar con esa relación que ya se acabó. Cuando uno lastima, uno fractura, uno mata la relación, rompe la relación, acaba con la relación. Y para empezar, después de esa conducta, de esa actitud que tenga, tiene que iniciar conquistando a su esposa como si fuera su novia. No borrón ni cuenta nueva, borrar, finiquitar la relación y empezar una nueva relación. Ya sea que se quede solo, ya sea que quiera otra vez iniciar la relación con su familia, con su pareja o con otra pareja. Porque esa relación ya está terminada, ya no se puede hacer nada por eso. Se vuelven a hacer nuevos acuerdos. Nuevos acuerdos, nuevos compromisos veraces. Porque aquí ya entró la desconfianza, porque aquí ya hubo mentira, ya hubo pecado, ya lastimó. Ahora tiene que ser veraz. Cada vez que dice la verdad, cada vez que es veraz, se coloca un ladrillo en ese muro llamado confianza. Muy bien, así se va restituyendo la confianza y también conquistándola y que su conducta se vea de una persona arrepentida y sí se puede restituir. ¿Cómo tiene que reaccionar una persona que es la víctima, en este caso, que es la pareja la que falló? ¿Qué actitud debe asumir la persona ofendida? Lo primero que tiene que asumir la persona ofendida es, primero tiene que decidir si quiere perdonar o no quiere perdonar. Si quiere que su relación continúe, puede hacer mucho. La ofendida, pues le toca la parte más difícil, porque está lastimada, está herida, está traicionada y eso le baja su autoestima. Ella tiene un dolor que ninguna pastilla le puede quitar, un dolor que nada ni nadie lo puede consolar, ni otra persona siquiera. Aunque llegara otra persona a querer curar sus heridas, no lo acepta. Ella está viviendo un duelo, tiene un dolor muy fuerte.
Lo único que puede hacer ella es refugiarse en los brazos de Jesús y tomar todo el amor que Dios le puede dar, nutrirse, llenarse de su amor para que pueda tener fuerzas para poder perdonar. Vivir un duelo para poder otorgar el perdón, aferrarse de las promesas de Dios, aceptar que ella es humana también y que también se puede equivocar y que ella puede estar en el mismo lugar que él también. Ser empática con su pecado de él, con su equivocación, con su error. Ser empática y usar la regla de oro. ¿Cómo le gustaría que si ella hubiera pasado esa situación, cómo le gustaría que respondiera su esposo? Ahora, el perdón es necesario otorgarlo, ¿no? Es El para perdón sanidad, es para sanidad de la persona ofendida. El perdón es básico para los dos. Okay. Tanto para él que lo recibe como para ella que lo da. Porque no se puede vivir esta vida sin perdonar a las personas. Cuando nosotros lastimamos que es para él, nos lastimamos más a nosotros. Cuando lastimamos a la pareja en un adulterio, nos lastimamos más a nosotros porque ella queda lastimada, queda ofendida, pero no queda con una carga de culpabilidad. El que ofende queda con una carga de culpabilidad y la culpa no se quita a menos que se le pase a otro. Entonces, al único que puede pagar mi deuda, mi culpa, es Jesús. A veces nosotros le echamos la culpa que porque tú no me atiendes, que porque ella se me insinuó. No. La culpa no podemos echársela a otras personas. El único que es capaz de solventar nuestra culpa es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es capaz de recibir nuestra culpa, de borrarla, de limpiarla y de quitarnos esa carga, porque el que lastima, se lastima más a él mismo. Ahora, respecto a la lastimada lo que tiene que hacer es aferrarse, buscar el poder de Dios, buscar el abrigo, el amor más que nada, porque lo que perdió ella es el amor, la confianza, confiar en Dios y sentir el amor de Dios para que pueda tener fuerza. ¿Por qué? Porque se baja la autoestima, porque vivimos un duelo, un dolor, y ese dolor no lo sana nadie, solamente Jesús. Dice que sus manos hieren y sus manos sanan. Solamente las manos de Cristo son las únicas que pueden tener bálsamo para nuestro corazón, para el corazón adolorido de una persona engañada. Y así ella puede ponerse en las manos de Jesús y empezar a perdonar, vivir un duelo y empezar nuevamente a reconstruir esa relación que se rompió. Correcto, Pastor Abraham. Sí, pastor. Me gusta la posición del autor de la lección. ¿Sí? En la parte del lunes habla acerca del perder la confianza a través de la infidelidad. Se hacen votos cuando alguien se casa, se hacen votos de fidelidad, de respeto, de amor. Y entonces uno de ellos Lo rompió. rompió ese voto de amor y confianza, ¿no? Ahora, la posición del autor de la lección me gusta, porque busca volverse a unir. ¿No? ¿Qué debe hacer el que ofendió y qué debe hacer el ofendido para que se pueda restablecer esta relación? ¿No? Bueno, ya la hermana Rode nos habló acerca de que el que ofendió debe reconocer su pecado, su equivocación. Ese es el primer paso, reconocer. Y después tener el deseo de restituir. Yo quiero, ¿verdad?, restablecer mi relación con mi esposa. Entonces yo estaré dispuesto a restituir. No estoy en la posición de estar pidiendo. Estoy en la posición de aceptar lo que me digan para que se pueda restituir este asunto, ¿no? Y de parte de la persona ofendida, el perdón, ¿no? Primero de Pedro, pastor, 5, 6 y 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Me gusta. Primero es humillarnos, pero humillarnos delante de Dios. ¿Sí? Para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Por ahí hay una frase que uso mucho. Tengo un sermón que se llama ganar perdiendo. Al humillarnos parece ser que perdemos, pero Dios nos va a exaltar a su debido tiempo, ¿no?
Y a lo mejor algunas personas, cuando alguien es infiel y la persona ofendida perdona, qué tonta eres. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y perdiendo a la vista de muchos, estoy ganando. ¿Sí? Así que primero es humillarse delante de Dios. ¿Por qué? Dice el versículo 7. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Para poder resistir, para poder perdonar, para poder en el momento indicado agachar la cabeza para que después Dios nos exalte, es necesario echar nuestra ansiedad sobre Él. ¿Quién nos va a dar fortaleza para soportar todo eso? Dios es el único. ¿Quién es el que nos va a dar fortaleza, fuerzas para pasar ese trago amargo? Pero al final vamos a sonreír. ¿Sí? Y un versículo que siempre lo cito, San Juan 1:16. De su plenitud sacamos todos gracia sobre gracia. ¿Qué te hace falta? ¿Amor? Ve con Dios. ¿Has perdido el amor del esposo, de la esposa? Ve con Dios. Él te puede dar eso y más. Porque Él te ama más que tu esposo o que tu esposa. ¿No? ¿Qué has perdido? Confianza. Ve con Dios. Él nunca falla. Así que de su plenitud podemos sacar gracia sobre gracia. Todo lo que necesites, ve con Jesús y Él lo tiene de sobra. Amén. Hay una parte también que la lección se menciona, que es la violencia. Licenciada, háblenos un poquito del asunto de la violencia sexual, violencia emocional, violencia física, control, supremacía. ¿Qué pasa con una persona que está atravesando por esta situación de la violencia? Dice la lección que el lugar más violento de la sociedad es el hogar, tristemente. ¿Cómo debe actuar el que está siendo violentado? Y también, ¿qué ayuda debe buscar el que violenta? Sí, la violencia se da mucho, tristemente, hasta en los hogares adventistas, tristemente en los hogares cristianos, en los hogares no cristianos. La violencia es un problema social. Y como usted dice, hay varios tipos de violencia. Está la sexual, está la física, la psicológica, la económica también. Cuando el esposo no le da lo suficiente a la esposa, está dándole una violencia económica, también la violencia sexual. Cuando una persona no quiere tener intimidad con su esposo y el esposo la violenta, también es una violencia. Todas estas violencias generan enfermedades mentales. Todas estas violencias están penadas por la ley. Todas estas violencias entran en el grupo de los delitos, no delitos menores, sino delitos que ameritan cárcel. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que es violentada? Separarse del violento. Y hay muchos tipos de violentos. Pero primero lo que tiene que hacer una familia o una persona violentada es identificar la violencia. Porque a veces no sabemos qué es violencia, estamos siendo violentados y pensamos que es normal. No, tenemos que aprender qué es violencia e identificarla en nuestro hogar. Cuando ya identificamos la violencia, tenemos que separarnos de la persona que nos está violentando, porque la persona violentada después se vuelve violenta. Entonces, no sabemos si tiene una enfermedad, puede ser que sea un psicópata, tenga una psicopatía y no se ha diagnosticado, puede ser que tenga una fuerte neurosis, puede ser que tenga una esquizofrenia. Algunas personas que tienen esquizofrenia, como ven alucinaciones, golpean a las esposas y les dicen que los engañan, las violentan muy feo y ellas no hacen nada. Eso es una esquizofrenia. Y no saben que tienen un esposo porque ni el esposo siquiera sabe que tiene esquizofrenia. Eso es respecto a la salud. Pero también en el ámbito, quizás en su hogar hubo violencia y es una violencia aprendida, que ese patrón de conducta lo está pasando a su hogar. Entonces no sabemos de dónde viene, pero lo que sí vemos es la violencia y lo que tenemos que hacer es separarnos de la persona que nos violenta y no estar cerca de él hasta que se cure, ya sea que porque aprendió la violencia o por una enfermedad, que se cure. Cuando ya se haya curado, volvemos otra vez al hogar, pero si no se puede vivir así porque van a tener una enfermedad mental tanto la esposa como los hijos. Por eso vienen las enfermedades mentales. Correcto, Pastor Alberto.
Es irónico, pastor, que en el lugar donde debe de mostrarse amor, afecto, cariño, es el lugar más peligroso, ¿no? Así es es. donde se muestra más el abuso y la violencia, que es el hogar. Una de las cosas que debemos aprender, pastor, es que las víctimas no son responsables del abuso. No, Nunca, no, ¿no? Porque no hay razón. no. Porque no se puede excusar el abuso de ninguna manera. No se puede excusar diciendo que, pues que toma mucho. Es alcohólico. Es que toma mucho. O es que se preocupa mucho. O yo, Hay muchas personas que excusan al esposo de esa yo manera. lo hice enojar y por eso me golpeó. Exacto. ¿No? O para cumplir sus deseos sexuales. Es que me negué y me golpeó. O la necesidad de un mejor control de la ira. O dice, por cualquier comportamiento de la víctima, no es razón para el abuso. El abuso no tiene excusa. No debiera de existir, pues, el abuso en el hogar. Pero existe, ¿no? Ahora, otra vez la posición positiva de esto, ¿no? No está hablando de, pues, divórciate o cosas así. No. Una separación para protección. Y para curarse Y también. para curarse. Sí. Y la persona, ¿sí? Enferma, la persona abusadora, debe ponerse en las manos de un profesionista también. Igual que el abusado también Igual debe que el abusado, ponerse, claro. Porque permite. Exacto. ¿Sí? Así que entonces, primero ponerse en las manos. Y tener el deseo de que se solucione el problema. Creo que siempre es necesario reconocer que estamos mal de parte del abusado y también de la víctima, ¿no? En este caso, si es que lo soporta o lo permite, ¿no? Y después, sobre todo, porque el único que puede cambiar todo esto es nuestro Dios, ¿no? Dice entonces Efesios 3:20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios tiene el poder para actuar en nosotros, ¿sí? Y puede transformarnos y puede cambiarnos. Porque el abusador no solamente es el que pega, es el que dice palabras hirientes. Sí. Psicológica. Psicológico, ¿no? Abuso Violencia psicológico, abuso físico, abuso sexual, que existe en el hogar y en muchos hogares y desafortunadamente en muchos hogares cristianos. Y a veces la víctima lo soporta, se deja, ¿sí? Y no puede ser eso, ¿sí? Así que entonces la Biblia nos da consejos para cómo actuar cuando hay abuso en el hogar, ¿sí? Y una de las cosas que puede decidir la persona abusada es separarse. Sí. Separarse, ¿no? Para protección y para curarse, Y para ambos. curarse, sí. Y los dos ponerse en las manos de profesionistas. Y sobre todo, ponerse en las manos de Dios. Pero siempre el fondo es que esa relación se pueda Restaurar. No es fácil. Pero de que se puede con el poder que actúa en nosotros, el poder de Dios. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pues con este pensamiento y haciendo un breve resumen, ese segundo punto hablamos de la confianza. La confianza es una pérdida sensible. La confianza se pierde por infidelidad o por violencia. Ninguna de las dos debería existir, porque es el rompimiento de un pacto. Pero siempre que esto pueda generarse, o si se está generando en los hogares, hay que buscar ayuda de profesionales y sobre todo la ayuda de nuestro Dios, que todo lo puede restaurar. Vamos a hacer una pausa más y regresamos a la tercera y última parte de esta lección 9, tiempo de perder. Regresamos. ¿Quién de nosotros se siente herido? ¿Quién de nosotros sufre culpa y dolor? ¿Quién es rechazado
sin valor, fue dada gracia, amor, amor. No hay extraños, no hay indignos, ni abandonados por Dios, solo caídos, pero aleluya, somos los hijos de Dios. Un afligido encuentra alivio, venga el cansado a los brazos del Señor, ya lo olvidado, tú eres mi hermano, la gracia de nuestro Padre Dios fue dada a todos por amor. No hay indignos ni abandonados por Dios, solo caídos, pero aleluya, somos los hijos de Dios. Padre querido, somos tus hijos, agradecidos por tu amor, nos entregamos a tus bondades, llénanos hoy con tu gran poder. No hay extraños, no hay indignos, ni abandonados por Dios, solo caídos, pero aleluya, somos los hijos. No hay extraños, no hay indignos, ni abandonados por Dios, solo caídos, pero aleluya, somos los hijos de Dios. Bien, estamos llegando a la tercera y última parte de esta lección número 9, tiempo de perder. Vamos ahora a entrar a la tercera parte, que es pérdida restaurada. Y vamos a hablar justamente de lo que podríamos nosotros decir, lo que es la pérdida más significativa y más sensible, que es la muerte. Algo para lo cual nosotros no estamos tal vez preparados. Sabemos que vamos a morir, pero a veces no lo creemos. ¿Cómo nos preparamos para la muerte? ¿Cómo tener que enfrentar la muerte, hermana Rode, cuando llega esta inesperadamente y tenemos que enfrentarla? ¿Cómo superarla? Primero aceptar, bueno, no es aceptar, permitiéndome vivir un duelo. Duelo viene de dolor. El dolor viene del latín dolus. Dolus significa dolor. Cuando yo tengo una pérdida significativa, como es la muerte de mi cónyuge o la muerte de un hijo, viene un dolor muy fuerte que no se puede describir. Es un dolor que no lo cura un medicamento, es un dolor que no lo cura un consuelo de nadie, es un dolor que nadie lo puede sacar, es un dolor del alma
que solamente Jesucristo es el único que sana ese dolor porque Él lo conoce, porque lo vivió, porque lo sintió. Permitiéndome vivir mi duelo. Mi duelo tiene varias etapas. Según Elizabeth Kubler, tiene 5 etapas. No son de manera consecutiva, progresiva. Viene la de la negación, la de la ira, la de la depresión, la de la negociación y también la de la aceptación. Vamos a vivir esas etapas. Un duelo no es una enfermedad. Cuando ustedes ven a una persona que está deprimida, no está enferma. Tiene depresión, no de enfermedad. Tiene una depresión normal. Un duelo se vive, un duelo es algo sano. Un duelo es la respuesta a una pérdida, no es una enfermedad. Por eso no se asusten, no tomen pastillas, porque lo primero que hacen es ir con el médico. Mi mamá no se levanta, está deprimida, no come, la llevo con el doctor y que le dé un antidepresivo. No tomen antidepresivos, vivan su duelo, eso es bueno, es sano, es normal para que ese duelo no se vuelva patológico. Porque si nosotros no vivimos los duelos, entonces los duelos se suman y se va acabando nuestra resiliencia. En la primera etapa, vamos a ver una de las etapas que es la negación. ¿Por qué la negación? Porque nosotros no creemos que vamos a morir y entonces como no creemos, cuando me dan la noticia de que murió mi hijo, yo no creo y entonces me cierro a creer. Es un mecanismo de defensa que usa nuestro cuerpo para que en ese momento de la negación dura de 2 a 3 meses, a veces 15 días y a veces un mes. En ese momento es para que nuestra mente se organice, porque después de un suceso postraumático, nuestra mente se desorganiza. Entonces ese lapso es para que se organice. Y pasando esa etapa, viene, como ya nos dimos cuenta, ya aceptamos que ya pasó la etapa de la negación, ahora ya no niego, ahora acepto que mi hijo se murió o que mi cónyuge se murió. Y entonces acepto la pérdida. A nadie nos gusta perder. Cuando perdemos algo, nos enojamos y entonces nos viene un enojo, nos viene una rabia, nos viene un coraje. ¿Por qué se murió? ¿Por qué te perdí? ¿Por qué me dejaste? Y entonces nos enojamos. A veces nos enojamos con la persona que falleció, a veces nos enojamos con los familiares, a veces nos enojamos con el doctor porque pudo hacer algo y no hizo nada. Nos enojamos. ¿Con Dios? Con Dios. Lo peor es cuando nos enojamos con Dios. Si usted se enoja con Dios, no se preocupe, no se está volviendo atea. Usted está enojada con Él porque es el más cercano a su corazón, porque su fe es muy grande, porque es al que ama, es al que busca cuando tiene necesidad. Y como no le auxilió, usted está muy enojada con Él. Job le pasó lo mismo. Job dijo que se borre del calendario el día que yo nací. Job dice, ¿por qué no alterco? Vente a platicar conmigo. Quiero que me expliques por qué me está pasando esto. Cuando usted se enoje, no se preocupe, no le haga caso a su enojo, es una etapa, va a pasar. Luego viene otra etapa que es la de la soledad, la del vacío, la de la tristeza, la de la depresión. Un vacío, una soledad que usted siente es el más triste, el más largo y el más doloroso. No tome pastillas para la depresión. Usted tiene una depresión porque está viviendo un duelo, no está enferma. Deje que pase su depresión, pero no está sola. Esa soledad que siente tiene un Jesús que está con usted. Romanos 8:31 dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiere decir que usted no está solo, Dios está con usted. Dice otra parte que a veces, aunque palpando, lo andamos buscando a Dios, pero Dios está cerquita de nosotros. Él sabe, Él conoce su dolor, Él conoce su vida, Él conoce lo que está pasando y sus manos pueden sanarle en esa etapa que es la más larga de la depresión. Después de esa etapa viene otra que es la negociación. En esa etapa esa es más cortita. En esa etapa pues ya aceptó, ya se enojó, ya se deprimió, ya lloró, ya sufrió. En la etapa de la depresión aparecen las lágrimas. Tiene que llorar,
¿Por qué? Porque las lágrimas son homeostáticas. Si usted no permite llorar, entonces su cuerpo va a sufrir. Las lágrimas, como son homeostáticas, la homeostasis es como un termómetro que regulan sus extremidades, todas sus funciones de su cuerpo, sus órganos. Si usted no llora, le van a venir taquicardias. Si usted no llora, le va a venir que no puede respirar, problemas del sistema circulatorio. Por eso, llore. Ya lloró, ya se enojó, ya sufrió. Ahora va a negociar, le dice, bueno, está bien, Dios, ya acepté que se murió, que no está conmigo, pues cuando menos siquiera, ahora ayúdame a, no sé, usted puede negociar de que ya se le fue su hijo, ahora ayúdame a Rehacer mi vida. a rehacer mi vida, a conseguir otro hijo, a buscar otro esposo. No sé usted qué cosa va a negociar, pero tiene que negociar algo ya en ese momento que ya aceptó. Eso quiere decir que su duelo va sano, que usted va elaborando un buen duelo y que no se le va a volver patológico. Y ya al final, pues ya viene la resolución. Cuando usted ya acepta, pues sí, tuve un esposo, se murió, soy viuda y me dejó, me enseñó. Hágale una carta de agradecimiento, hágale una carta de perdón, donde usted le perdona porque la abandonó, hágale una carta donde usted le pide perdón por lo que no vivió bien y cierre ese ciclo y empiece nuevamente una nueva vida sin esa persona, ella ya no va a entrar en sus planes y a vivir porque Dios a usted le está permitiendo la vida. Amén. Pastor Abraham. ¿Cuánto nos ama Dios, pastor? Que para cualquier pérdida, el Señor está presente y nos da la salida. Amén. ¿No? El proceso del duelo es necesario, es la respuesta natural ante el dolor y Dios nos permite vivir y experimentar eso, pero está a nuestro lado. Amén. Y nos ayuda en el proceso del duelo, ¿no? De tal manera que nosotros debemos de entender que el Señor está a nuestro lado como poderoso gigante y que nunca nos va a abandonar. Ahora, es significativo también, pastor, que en la pérdida más significativa que es la muerte, hay más promesas en la Biblia para este problema, para esta pérdida, ¿no? Y 1 Corintios 15, 26 nos dice, y el postrer enemigo, el último enemigo que Dios va a vencer en esta tierra es la muerte. Amén. Amén. ¿No? Cuando el Señor Jesús venga, dice, y esto mortal se ha vestido de inmortalidad, ¿sí? Y esto corruptible se ha vestido de incorrupción. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. La muerte, me gustó mucho lo que decía la hermana Rode detrás de cámaras. Dios va a beberse la muerte, ¿sí? Va a acabar con la muerte, la va a desaparecer. Dios va a matar a la muerte y ¡pum!, la va a desaparecer. Y la esperanza de un cristiano es esa, ¿no? Que todos esos, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, los divorcios, todas las pérdidas que sufrimos aquí van a llegar a un término. Amén. El plan original de Dios se va a llevar a cabo. Amén. Y Dios tiene un plan magnífico para nosotros. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, dice. ¿Sí? Si lloraste por la pérdida de un cónyuge, te fue infiel, Dios te va a limpiar. ¿Y qué es limpiar las lágrimas? Ya no te vas a acordar de nada de eso. Todas las heridas serán curadas definitivamente. ¿Sí? Y entonces Dios con sus preciosas manos nos va a limpiar. Lloraste la pérdida de un hijo, lloraste la pérdida de un cónyuge, ¿sí? Sufriste abuso, te fueron infiel, viviste mucho tiempo una enfermedad. Cuando venga el Señor Jesús nos va a transformar y nos va a dar un cuerpo perfecto. ¿Qué problema hay que Dios no pueda solucionar? ¿Sí? Cualquier pérdida, ahí está. Dios la suple con su poder. Amén. ¿Sí? Y con su plenitud tenemos de sobra todos los elementos que nos hacen falta. Acudamos al Señor para que Él pueda suplir toda necesidad y toda pérdida. Pues me gustaría que concluyéramos esta lección con esta cita que dice: Jesús será el auxiliador de todos los que ponen su confianza en Él. Amén. Claro. Así que hemos llegado al final y gracias por habernos acompañado. Vamos a concluir nuestra lección con palabras finales, una palabra
que resuma el contenido de esta lección, comenzando por nuestra psicóloga Rode. Gracias por haber estado con nosotros. Me da mucho gusto y yo quisiera aconsejarles a todos los que ven este programa que todo eso va a pasar. No más tristezas, no más dolor. Ya las pérdidas se van a acabar, los tanatólogos no vamos a ser necesarios, porque ya no va a haber más pérdidas. Vamos a vivir con el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Creador, nuestro Dador y nuestro Restaurador. El que nuestro Salvador también nos va a salvar de vivir esta vida de dolor, de tristeza, de sufrimiento. Ahora las lágrimas no van a existir más. Vamos a vivir con Cristo por la eternidad. No más sepelios, no más funerales. Ahora va a ser el sol de justicia, va a vivir y vivir por la eternidad, visitando mundos y mundos, viviendo felices para siempre. Amén. Muchas gracias. Pastor Abraham. Pastor, las pérdidas son momentáneas. Las pérdidas no son definitivas. Dios nos va a dar todo lo que perdimos, Dios los va a restituir. Y el apóstol Pablo dice, porque esta leve tribulación y momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Con Dios vamos a disfrutar y vamos a gozar. Y estas leves tribulaciones, estas momentáneas pérdidas que tenemos, todo va a ser restituido y vamos a disfrutar con el Señor Cristo Jesús. Amén. Me gustó el comentario que hiciste, Pastor Abraham. Ganar perdiendo. Ganar perdiendo. Qué maravilloso es que nosotros como cristianos sabemos que podemos ganar perdiendo. Podemos experimentar pérdidas, pero qué bueno que nuestro Dios, aún las pérdidas, Él saca ganancia. Y en eso debemos permanecer. Que Dios les bendiga. Esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que Dios les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima y mantengamos viva la esperanza y la confianza en nuestro Dios. Hasta la próxima. La Reforma Protestante representa una de las épocas más extraordinarias de la historia del cristianismo. Es una época maravillosa que marcó la historia de la Iglesia. Estudiar la Reforma hoy nos ayuda a entender y valorar nuestra propia experiencia espiritual. 500 años después, ¿dónde estamos como Iglesia? 500 años después, ¿iniciaría Martín Lutero una nueva reforma? Hoy te invito a estudiar los orígenes de la Reforma Protestante en esta maravillosa, breve y sencilla obra que te ayudará a entender los orígenes de uno de los movimientos más significativos de la historia de la Iglesia, para que entiendas mejor la palabra de Dios y compartas con otros los grandes valores de la Biblia. Búscalo en tus librerías Gema y adquiérelo hoy mismo.